Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, generando esta transmisión desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos en este momento Informe 24, que es una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense, en los 5 municipios, a través de Super 98.9, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán, en MAX 105.3, y obviamente también saludamos y les damos la bienvenida a la gente que nos acompaña desde todo el estado, desde algunos otros puntos del país e incluso desde fuera del territorio nacional, a través de la transmisión que comenzamos en facebook.com/es-pacífico. Bienvenidas a todas y a todos. Les agradezco esta mañana su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia, y buscaremos en este programa corresponderles, como intentamos hacer todos los días, información útil y con un trabajo periodístico serio para todos ustedes, buscando primero entender lo que está sucediendo en Colima para poderlo explicar adecuadamente, y tal vez no es nuestro objetivo, pero confiamos en que al hacerlo de mejor manera pues podemos influir positivamente en la realidad colimense y la realidad nacional. ¿De qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué temas hay en el menú? Bueno, les vamos a platicar de un tema que venimos arrastrando de la semana pasada, que nos enteramos de ellos el día viernes. Fueron notificados los participantes de algo que había sucedido desde el día miércoles y que ya hay reacciones. Es un tema que causó mucha polémica en el Congreso del Estado y que se había buscado por algunos de los integrantes de la actual legislatura frenar. ¿De qué estamos hablando? De aquella autorización que se le dio al Ejecutivo Estatal para solicitar créditos de largo plazo por hasta 740 millones de pesos. 8 diputados locales, principalmente de Morena, y un par de diputadas en aquel momento del Partido del Trabajo, una de ellas ya está en la bancada de Morena, habían firmado un recurso para promover una acción de inconstitucionalidad sobre ese decreto en el que se autorizaba los empréstitos ya referidos. Bueno, esa acción de inconstitucionalidad, lo que teníamos que esperar era si era admitida a trámite o era rechazada. Si era admitida a trámite, tendría que irse a un análisis de fondo en el máximo tribunal del país, y si era rechazada, pues ahí temporalmente, momentáneamente, quedaba el asunto. Esto sucedió la semana pasada y les vamos a explicar qué sigue, si ya está en firme o no está en firme el decreto con el cual se le autoriza al Ejecutivo Estatal a contratar créditos de largo plazo, qué alternativas jurídicas tienen los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, qué decía el desechamiento de la Suprema Corte y qué ha manifestado los propios promoventes de esta acción de inconstitucionalidad. Se los vamos a platicar con todo detalle en un momentito más. También vamos a actualizar la información de la pandemia en el ámbito estatal y en el ámbito nacional. Obviamente les vamos a contar del registro de casos positivos en el estado en las últimas 24 horas, que solo fueron 11, y 4 defunciones, de cómo se ve la gráfica de tendencias en cuanto a los nuevos contagios por día. Les vamos a contar también, recordar también que el día de hoy comenzamos con el nuevo color del semáforo, y no es para que nos vayamos de pachanga, y no va a haber ceremonia del grito, y no podemos hacer una fiesta de los abrazos y demás. Estamos en un semáforo epidemiológico que indica riesgo alto por COVID. Solo hemos dejado el riesgo máximo y estamos en riesgo alto, como muchas otras entidades del país, pero bueno, ya no somos la única que está en rojo.
rojo, ya no estamos en rojo a partir del día de hoy. También haremos la actualización de la pandemia, de los datos de la pandemia en el ámbito nacional, con la información que el Gobierno de México, su Secretaría de Salud, comparte todos los días a las 19 horas. Bueno, tendremos la actualización del día de ayer. En cuanto a entrevistas, ¿con quiénes vamos a platicar? Por ahí de las 7:40 de la mañana vamos a charlar con el ingeniero Jesús Sánchez Romo. Él es titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la CEIDUR, y con él charlaremos sobre el recuento final de daños que dejó la tormenta tropical Hernán en los caminos, en la infraestructura de la entidad, sobre todo en los municipios de Manzanillo principalmente y también de Tecomán. También vamos a platicar qué se está haciendo en esta dependencia para reparar estos daños y cuál es la cuestión, cómo va a avanzar el tema en cuanto a recursos, lo relacionado con el Fonden y demás. Después de las 8 de la mañana vamos a enlazarnos vía telefónica con la coordinadora e investigadora senior en México, ¿Cómo vamos?, Ana Berta Gutiérrez. Profundizaremos del paquete económico presentado por el Gobierno de México para el 2021, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, cuáles son los puntos que en esta organización destacan de él. Y finalmente, después de las 8:40 de la mañana, vamos a charlar también vía telefónica con el maestro Oscar Javier Hernández Rosas, que no vamos a hablar específicamente de educación. Él es comisionado nacional en Colima de redes sociales progresistas, y con él charlaremos sobre la negativa del Instituto Nacional Electoral a darle registro a este instituto político. Pues el ex secretario de Educación del gobernador Ignacio Peralta, que formara parte al arranque de esta administración, de este gabinete, que entendemos era priista, ahora anda en este proyecto de redes sociales progresistas y nos contará pues qué es lo que piensa esta agrupación de los argumentos del INE para negar el registro, la participación del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la falta de identificación de algunas de las fuentes de fondeo para las asambleas con las que se buscaba cumplir los requisitos marcados en la ley para conformarse como partido político nacional. Así es que 7:40, el ingeniero Sánchez Romo, titular de CEIDUR, sobre los daños en infraestructura por la última de las importantes tormentas que han azotado en esta zona del Pacífico mexicano. Después de las 8, México, ¿Cómo vamos?, y el paquete económico 2021, y a las 8:40, Oscar Javier Hernández Rosas, de redes sociales progresistas y la negativa del INE a entregarle registro como partido político nacional. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros ya sea en la transmisión de Facebook, que por cierto algunos dirán que por qué no estoy en la cabina, y no es que no esté en Colima y que estemos transmitiendo a distancia, sino que tuve un problema con la cochera de mi, o sea, ¿qué les invento? No les voy a inventar, no me quedé dormido, que no sonó el despertador ni nada, sino está atascada la puerta de la cochera y no puedo sacar mi carro, y no encontraba ninguno de estos servicios privados de transporte, decía que no había autos disponibles, y pues estamos haciendo lo necesario para poderme trasladar a la cabina en un momentito más y poder hacer adecuadamente este programa. Las cosas que a veces suceden, y prefiero ser totalmente abierto con todos ustedes. En un momentito más ya también nos podremos ver en la transmisión. Así es que estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Me gustaría que participaran con nosotros, que nos compartieran sus puntos de vista de todos y cada uno de los temas que vamos a estar abordando, que nos dejaran sus preguntas, sus inquietudes. Algunas personas nos decían que querían comprar un cachito de la rifa del avión presidencial, que habría que aclarar, es rifa del avión presidencial sin avión presidencial. Son los premios mayores, tienen que ver con el valor que tendría el avión presidencial. Y bueno, me preguntaba una persona desde Manzanillo, a quien le envío un afectuoso saludo, y comenzaría diciéndoles que prácticamente ya están agotados los boletos en físico, pero todavía quedan en los mecanismos de boletaje digital que tiene la Lotería Nacional. Tiene una app, tiene el sitio web posibilidades para comprar estos cachitos, y bueno, obviamente vale lo mismo, tienen las mismas posibilidades y todo, ¿no? Y la manera de demostrarlo, pues ahí te arroja el propio sistema el boletaje que queda ya como de tu propiedad. Así es que para la gente que nos preguntó, no, yo ni compré ni voy a
nada más por el recuerdo de un hecho, momento político que ha pues causado cierto impacto en la opinión pública, estaría bien como recuerdo, pero no he comprado, la verdad no he comprado. Gracias por sus preguntas, sí esperamos haber sido útiles respondiendo esto. Pues dicho lo dicho y anunciado los temas anunciados, hacemos una pausa que será breve y comenzamos. Informe 24 con Miguel Ángel Vargas. Las 7:12. ¡Ya llegué! Qué bueno, siéntate a cenar. ¿Y los niños? Ana bailando y Luis jugando. Sabemos que cada quien trae su ritmo. En La Marina todos estrenan zapatos y accesorios a 9 meses sin intereses y con descuento, sin importar cuál sea su estilo de vida. La Marina, siempre al ritmo de tu vida y tus necesidades. Consulta condiciones en tienda. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Detalles, se habían iniciado recursos legales buscando echar abajo esa autorización y con ello el crédito. Se había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La habían firmado 8 diputados, en aquel momento 6 diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena y 2 diputadas que en ese momento pertenecían a la bancada del Partido del Trabajo. Una de ellas ya forma parte en este momento de la bancada de Morena. Pues este recurso, ¿en qué va? Ya fue desechado, con eso ya acaba el asunto y es completamente legal la autorización del crédito y ya se puede aterrizar en la realidad. Pues resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el pasado miércoles 9 de septiembre, pero esto fue dado a conocer hasta el día viernes. Nosotros lo conocimos después de haber entrado en comunicación con ustedes a través de este espacio informativo. Desechó el pasado miércoles la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de este decreto con el que se le autorizó al gobernador del estado, a José Ignacio Peralta Sánchez, la contratación de créditos de largo plazo por hasta 740 millones de pesos. Sin embargo, habría que decir que este recurso no es el último posible para quienes buscan frenar la autorización de estos empréstitos y que el coordinador de la bancada de diputados de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán, ya ha anunciado que presentarán un recurso de reclamación sobre este acuerdo con el que se desecha esta acción de inconstitucionalidad. Pero vamos por partes. Primero, lo que sucedió con el desechamiento. ¿Quién lo definió, cómo lo definió y con qué argumentos? Pues el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el que le tocó ser el instructor de esta acción de inconstitucionalidad, es decir, a quien le tocó estudiar el asunto y emitir el acuerdo para definir si el recurso era admitido para un análisis de fondo o si era desechado sin un análisis de fondo. Y esta última opción fue por la que optó el ministro González Alcántara Carrancá. Se desecha de plano por notoria y manifiesta improcedencia la demanda presentada en vía de acción de inconstitucionalidad por diversos diputados del Congreso de Colima. Es lo que dice el primer resolutivo de este acuerdo, que cuando ya dice, después de todo el rollo que eché, ¿a qué llegamos? Pues bueno, que se desecha la acción de inconstitucionalidad, dice de plano, por notoria y manifiesta improcedencia. En las consideraciones de este acuerdo, el ministro González Alcántara Carrancá explicó que el artículo 105 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda inciso D, establece que cuando los integrantes de alguna legislatura de las entidades federativas promuevan una acción de inconstitucionalidad, la demanda en que ejerciten dicho medio de control constitucional deberá estar firmada por cuando menos el 33% de los integrantes de los órganos legislativos correspondientes, requisito constitucional que no se puede interpretar de otro modo, dice el ministro. Asimismo, señala que al estar el recurso firmado solo por 8 diputados,
los promoventes, y estoy citando textual, únicamente representan el 32% de los integrantes de dicho órgano legislativo. El ministro hizo referencia a distintas resoluciones, hizo referencia a una jurisprudencia que ni se las platico porque no la entendí, la verdad, soy sincero, pero una referencia sobre valores constitucionales, sobre cuándo se puede evaluar si es constitucional o no alguna norma implementada. Hace una referencia que es como el sustento legal de cómo se está acercando a analizar esto, y luego hace referencia a la resolución de una acción de inconstitucionalidad, la 56/2017, obviamente promovida en el año 2017, y no da más detalles, simplemente dice, bueno, se han tomado criterios similares como en esta acción de inconstitucionalidad 56/2017. Esto es lo que dice. Básicamente hace un análisis aritmético donde dice, pues 8 de 25 son 32%, 32 es menos que 33 y no hay para dónde avanzar. Eso es el acuerdo presentado por este ministro. En segunda instancia, habría que decirles que esto pues ya generó alguna consecuencia, alguna reacción en términos políticos. El coordinador de los diputados locales de Morena, Vladimir Parra Barragán, pues ya anunció que van a hacer uso de su derecho para interponer el recurso de reclamación correspondiente. Pretenden que la acción de inconstitucionalidad sea analizada en el Pleno por todas y todos los ministros para que no dependa la resolución final de solo un ministro. Esto es lo que dijo Vladimir Parra a través de un comunicado. El legislador local señaló que en ningún momento tomaron una resolución en el Pleno y aclaró que tampoco se han analizado aún las anomalías que se registraron en el proceso considerado por él, estoy citando textual, el proceso ilegal mediante el cual se aprobó la deuda pública ilegítima e inmoral solicitada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Esto dice el comunicado. Habría que aclarar que el procedimiento común para definir si se admite o no para un análisis de fondo una acción de inconstitucionalidad es que lo analice y lo defina en lo individual una ministra o ministro. Es decir, aquí no hay nada raro en el procedimiento. Cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, se define por uno de los órganos internos de la Suprema Corte a quien le toca. Ese es la ministra o ministro instructor, y él lo tiene que analizar y mediante un acuerdo decir pues si se admite a trámite o no se admite a trámite. En este caso definió que no. La normativa también permite que los promoventes de la acción puedan presentar un recurso de reclamación sobre el desechamiento de la acción que tiene que ser resuelto por todos los integrantes de la sala en cuestión. Aquí tengo una duda, hice alguna consulta con algunos especialistas la noche de ayer antes de entrar en comunicación con ustedes a explicar esto, y tengo la duda si es en una sala, porque son dos salas de la Suprema Corte, primera y segunda sala, o si es en el Pleno, ya con los 11 ministros. Pero bueno, ya no es avalado esto solamente por una persona. El recurso de reclamación sobre el desechamiento, sobre el acuerdo de desechamiento, pues lo define ya un órgano colegiado y no el criterio de solo un ministro, como fue este caso, y como señalaba el diputado Vladimir Parra, pues un poco no estar de acuerdo con esta vía de proceder. Yo lo que les decía es, este proceder pues es habitual, ¿no? El que solo un ministro lo defina en esta primera instancia. El recurso estamos ya llegando Permítanme. Ya. Estamos llegando a la cabina y ustedes disculpen el traqueteo, pero pues ya les conté lo que sucedió esta mañana, que me hizo llegar pues un poquito tarde, estaba encerrado en mi propio domicilio. Pero bueno, siguiendo con esto, el diputado Vladimir Parra decía, bueno, queremos que esto sea analizado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así podrá suceder en el caso del recurso de reclamación sobre este acuerdo. Pero hay que aclarar,
con el recurso de reclamación no se van al fondo de la acción de inconstitucionalidad, sino que analizan el criterio del ministro González Alcántara Carrancá para desechar la misma. Y si por mayoría pues deciden que se debe tomar otro criterio, pues entonces sí se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad, y con esa admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad que podría darse, pues esa tardará meses en resolverse y volverá inviable el aterrizaje en la realidad de los créditos que este decreto le autorizaba contratar al Ejecutivo Estatal de Colima. El diputado Vladimir Parra recordó que convocó, también entró a la política, detrás de cómo se dio la aprobación de esta autorización de créditos, y recordó que convocó a firmar a todos los legisladores de Morena y del PT, pero que uno del primer partido, de Morena, Julio Anguiano, no lo menciona por nombre, pero aquí les explico de quién estaba hablando, y que el coordinador y otra diputada del segundo partido, el Partido del Trabajo, Carlos César Farías y Ana Sánchez Landa, no respondieron, y estoy citando el comunicado, no respondieron a dicha convocatoria y no hubo voluntad de su parte para respaldar esta acción. Es decir, que con su inacción en este tema, pues están avalando la contratación de créditos de largo plazo por el Ejecutivo Estatal. Asimismo, dijo que aún les queda pues una lucha para la democratización de nuestras instituciones, como lo es la Suprema Corte, pues asegura que en ella, y cito el comunicado, aún existen intereses creados que se deben desterrar para construir el país de justicia que se merece el pueblo de México. Eso dijo, pues de alguna manera puso en duda el proceder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí yo solamente pondría un dato de contexto histórico reciente, de contexto político en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro que generó el acuerdo, el ministro González Alcántara Carrancá, fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar este cargo y designado por una mayoría calificada del Senado de la República. Había 124 senadores presentes en la sesión de aquel 20 de diciembre del 2018 y 114 votaron a favor de esta designación. En una terna que estaba también Loreta Ortiz y alguna otra mujer propuesta para ministra, y quedó González Alcántara Carrancá. Pues esto es lo que habría que decir. Es un revés para los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, no es la última palabra, con lo que el crédito todavía está en veremos. Hacemos una pausa y continuamos. Sobre la pandemia, bueno, en el ámbito nacional, antes de pasarles las cifras sobre las últimas 24 horas, les recordaría algo que pues supimos de ello el viernes pasado, que la Secretaría de Salud del Gobierno de México pues anunció que el estado de Colima dejaba el semáforo rojo de máximo riesgo epidemiológico, y esto entra en vigor a partir del día de hoy, lunes 14 de septiembre, y se pasa a naranja de riesgo alto por la pandemia de COVID-19. El cambio en el color del semáforo del estado de Colima fue anunciado por el director de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, el doctor José Luis Salomía, la noche del viernes en la conferencia diaria para actualizar la situación de la pandemia. Escuchemos cómo lo dijo el viernes en esta conferencia de prensa José Luis Salomía, director de epidemiología. Rojos, riesgo máximo. No hay ningún estado en riesgo máximo. El último estado que había quedado en semáforo rojo había sido el estado de Colima y ahora ya no está en riesgo máximo. Pues bueno, no profundizó en el detalle, en el análisis de qué, cuáles eran los componentes de cada uno de los indicadores sobre la situación de Colima. ¿Y qué implicaciones tiene? Bueno, además de que estén permitidas las actividades económicas esenciales, en el color naranja se permitirá que las empresas de actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento. Esto lo explica con todo detalle un apartado sobre el semáforo
en la página web oficial de la Secretaría de Salud Federal. Las actividades no esenciales permitidas con aforos reducidos deben realizarse siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID. Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido, es lo que establece este color del semáforo. En total son 24 de las 32 entidades federativas que están en naranja, y solo les menciono las 8 restantes que están en amarillo, que son Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tlaxcala y Morelos. Están ya en amarillo, en un paso previo a estar en verde. Las restantes 24 están en naranja, y solo mencionaría que estamos rodeados de puro naranja. Jalisco está en naranja, Michoacán está en naranja, la capital del país, la Ciudad de México también está en naranja, mi querida Baja California también está en naranja, son 24 estados. Y bueno, esto me parece nos debería llevar no a pensar que ya pasó el riesgo, seguimos en riesgo alto, y esto se ve reflejado pues en las cifras, y se las vamos a compartir en un momento. En el ámbito nacional, primero déjenme actualizarles la información. Ayer se sumaron 4.408 nuevos casos y se sumaron 217 decesos. Recordemos que las cifras de los domingos por cuestiones administrativas suelen ser bajas. Con estos 4.408 casos se llega a un total acumulado a lo largo de la pandemia de 668.381 casos confirmados acumulados. De estos se estima que el 6% están activos, 40.178. Habría que decir que hay otros 82.870 casos en la categoría de sospechosos. Con las 217 muertes de ayer se ha superado la barrera ya en el fin de semana se había superado la barrera de los 70.000, llegamos a 70.821 defunciones por este padecimiento que los especialistas ya nos han explicado que no solamente es respiratorio. Y en el ámbito local, ¿qué pasó el día de ayer? Se sumaron 11 nuevos casos y 4 nuevos decesos. 11 nuevos casos y 4 nuevos decesos, es la actualización en el ámbito local, que obviamente también dio más detalles la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Dijo que con estos 11 nuevos casos y con estas 4 defunciones, se contabiliza un total de 4.157 casos positivos acumulados y 507 decesos acumulados a lo largo de la pandemia. Las muertes, las 4 muertes registradas ocurrieron en 3 hombres y una mujer, mayores todos de 45 años de edad. 2 eran de Villa de Álvarez, 1 de Colima y solo 1 de Manzanillo. Respecto a los 11 casos positivos, el sector salud informó que 5 fueron mujeres mayores de 20 años de edad, quienes reciben todas atención ambulatoria. Los otros 6 casos registrados fueron en hombres mayores de 35 años de edad, de los cuales 3 reciben atención ambulatoria y otros 3 están hospitalizados y son considerados pacientes graves. Por residencia, 6 de estos 11 pacientes son de Manzanillo, 3 de Villa de Álvarez, además de una mujer de Cuauhtémoc y un hombre de Colima. 6 de Manzanillo, 3 de La Villa, son 9, 1 de Cuauhtémoc 10, una mujer de Cuauhtémoc 10 y un hombre de Colima 11. Hay 107 casos sospechosos en el estado, 70 están en aislamiento preventivo en sus casas, 33 están hospitalizados y 4 fallecieron a la espera del resultado del laboratorio. Se han descartado 3.000 pruebas que resultaron negativas. Son las pruebas que se han evaluado y que han resultado negativas a lo largo de la pandemia. Manzanillo sigue siendo el municipio con más contagios, suma 1.298. También ya supera la barrera de los 1.000 casos acumulados. Colima tiene 1.022. Y los demás, ya van rezagándose. Villa de Álvarez 782, Tecomán 710, el que menos tiene es Minatitlán. Manzanillo también tiene la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, al registrar 184, Colima le sigue en un lejano segundo lugar con 105, Tecomán cercano a Colima con 96, Villa de Álvarez en cuarta posición con 63, quien menos tiene es el municipio de Minatitlán con solo 4 decesos. En cuanto a casos activos, permítanme decirles en dónde está más viva la pandemia. Sigue muy parejo entre Colima y Manzanillo. Hay en este momento, y habría que decirlo, se ve una
una baja en cuanto a los casos activos. Hay 343 casos activos solamente. Recordemos que estuvimos en algún momento arriba de los 700 casos activos y en este momento hay 343, 104 en Manzanillo, 105 en Colima, que es el que tiene más, 77 en Villa de Álvarez, 35 en Tecomán, 2 en Coquimatlán, 4 en Cuauhtémoc, 4 en Armería, 6 en Comala, 2 en Ixtlahuacán y 4 en Minatitlán. En este momento, Manzanillo y Colima es donde más viva está la pandemia. No está tan viva como en el pasado, hay que decirlo con toda claridad. No es motivo para echar las campanas al vuelo, tenemos que seguir cuidándonos y este virus es algo con lo que vamos a convivir de manera cotidiana. Las vacunas no están a la vuelta de la esquina para que estén disponibles para todos nosotros. Quizás sí ya las finalizaciones de los ensayos clínicos y demás, hasta la de AstraZeneca ya continuaron con los ensayos clínicos después de haber analizado la situación, las reacciones negativas que había tenido uno de los participantes en estos ensayos y podrán avanzar hacia la producción. Sin embargo, que llegue y que esté disponible para que nos la puedan aplicar la vacuna, todavía eso faltará, así es que tenemos que seguirnos cuidando. Incluso los que ya hemos sido contagiados, pues no hay claridad de cuánto tiempo te dura la inmunidad, de cuánto tiempo te duran los anticuerpos, así es que tenemos que seguir siendo responsables y cuidándonos a todos, pero sobre todo cuidando a los grupos que ya sabemos que tienen una mayor vulnerabilidad, la gente con hipertensión, con diabetes, con obesidad, los adultos mayores, son los principales grupos a los que hay que cuidar. Se ha dado cierta discusión, leía por ahí el fin de semana, cierta discusión entre especialistas, por ejemplo, para la apertura de las escuelas, que algunos sugieren pues que se abran ya las escuelas, dado que los niños no representan el mayor riesgo. Claro que sí pueden ser portadores y contagiar, pero algunos epidemiólogos dicen, valdría la pena cuidar nada más a los grupos de riesgo y que todos los demás pues se dé la contagiadera y así se pudiera llegar antes a la inmunidad de rebaño. Nada más que a mí me parece que este concepto de inmunidad de rebaño, cuando hay posibilidad de recontagio, pues empieza a difuminarse a través del tiempo. Así es que hay una discusión entre los conocedores de este tema, que también se la seguiremos relatando. Solo les comento parte de lo que leí el fin de semana, y esa discusión pues no va a terminar porque este virus apenas lo estamos empezando a comprender, a conocer, y tenemos que cuidarnos ante él. Hasta ahí dejo el tema, permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica al ingeniero Jesús Sánchez Romo, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de la CEIDUR, del Gobierno del Estado, obviamente. Secretario, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, a tus órdenes. Pues hace algunas semanas nos impactó la tormenta tropical Hernán y dejó importantes estragos en el territorio estatal. En términos de infraestructura, ya habiendo pasado algunas semanas, cuéntanos de cuál fue el saldo y de qué están haciendo al respecto. Mira, Miguel Ángel, con mucho gusto. En principio, esa tormenta tropical Hernán nos trajo bastante agua, afortunadamente no con mucho viento, pero sí con un volumen considerable de agua superior, incluso a Lorena y a Narda juntos, que prácticamente hace un año que pasó Lorena y Narda. Estamos ahorita en el levantamiento de daños, todavía en los comités. Sin embargo, te puedo adelantar que prácticamente le pegó a los mismos puntos que Lorena y Narda. Esto es, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es restablecer los niveles mínimos de servicio para que todo siga funcionando con normalidad. Sin embargo, las reparaciones mayores o las reconstrucciones que todavía desde Narda y Lorena no se han estado haciendo. Afortunadamente, esto un poquito presionó para que se adelanten los trabajos y ya hemos estado platicando con el gobierno federal para que ya se inicien o llegue el recurso del Fonden para esas reconstrucciones. En específico, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué infraestructura dañada? Principalmente infraestructura carretera. Estamos haciendo los comités de todos los sectores, el educativo, deportes, infraestructura carretera, vial urbano, salud. Sin embargo, yo adelanto que varios de ellos no van a tener daños considerables como para que se metan a Fonden.
No es el caso de infraestructura carretera, que sí cada año ha sido golpeada. Y aquí yo quiero destacar un tema, que es la carretera a Colimilla. Este tramo fue muy dañado y nada más en el estado de Jalisco, por decirlo así. Estuvimos viendo con el STT de que lo atendieran ellos. Afortunadamente se hizo la gestión y Jalisco lo toma porque ya estaba reportado desde Narda y Lorena también, y Jalisco adelanta sus recursos, más bien la STT Jalisco, para atender ese tema. Entonces ese quedará resuelto, pero por SST las oficinas en Jalisco, el centro Jalisco. Sí, a nosotros por temas de auditorías nos impiden ejercer recurso público en una demarcación o área que no es del estado de Colima. Tiene que ser necesariamente por Jalisco. ¿Qué otros caminos estatales están severamente dañados? Que nos pudieras precisar algunos de los que claro van a ser reparados. Mira, la carretera a Cualatilla, Armería Cualatilla, en 2 puntos que son exactamente los mismos Lorena y Narda, kilómetro 3, 400 y en el kilómetro 4, 500 más o menos. Esos fueron severamente dañados, fueron cortada la carretera. El camino a Chandiablo, ahí el kilómetro 0 más 600 más o menos, también fue dañado por Lorena y Narda, y esta vez fue mucho más dañado. Ya lo estamos atendiendo. También hay otras calles alrededor, esas zonas se concentra bastante flujo de agua, y también ya la atendimos. Hacia Chandiablo, también ya pegado a la localidad, también pegó bastante. En carreteras federales, en la central, eso lo atiende la federación, sin embargo también mandamos maquinaria para allá. En el libramiento de Colomo también lo está atendiendo la STP, y en el camino de Cinela, ahí también desde el año pasado y este año fue severamente dañado. Ya afortunadamente aceptó STT atenderlo con recurso federal, y estamos en la espera de que ellos le entren, porque ahí aún tienen el nivel ligeramente alto de agua. En el resto del estado, no la zona costera, ¿hubo alguna afectación considerable? Baches nada más. Toda la red carretera nos la dañó en baches. Los baches no entran en el Fonden. Tendremos que atacarlo con recurso estatal. Hay otra, ahorita hablando de baches, la de Tecomanco, Fede de Morelos, que también cada año ha sido dañada, y que también se reportó desde Narda y Lorena, y la va a atender STT. Sin embargo, hay que decir que ahí el problema es más de fondo. El tema ahí es que en su momento no fue bien construida con la técnica que debía haber sido, y esa lo que requiere es una reconstrucción que su valor es arriba de los 50 millones de pesos. Secretario, y justo de eso te iba a preguntar, si con cada ¿es normal que con cada lluvia se dañen las vialidades? ¿No pone en duda algo de cómo se están haciendo las mismas? Mira, efectivamente hay un tema de esos de la forma de construcción. Por ejemplo, la de Cualatilla a Armería, vemos que la carpeta es muy delgada y que los escurrimientos o las alcantarillas no fueron hechas por lo menos con el volumen o en la ubicación que tenían que ser, y ahí es donde nos está pegando. Pero también hay otro tema que estamos estudiando ya de fondo, es la deforestación de la zona rural. Nos está pegando a las ciudades y le está pegando también a la carretera estatal, a las carreteras estatales. Estamos viendo los flujos de agua bastante aumentados. Ya hemos estado en pláticas con gentes de la UNAM, con gentes expertas en temas de deforestación y de flujos de agua, y sí estamos convencidos que algo tenemos que hacer para empezar a hacer contenciones, porque estos flujos no son prácticamente normales. La semana pasada se nos desbordó el arroyo seco, que le llaman yendo de Villahermosa a Minatitlán, y me decía el presidente municipal que había que hacer puente más grande, y yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es ver el origen y solucionarlo en la parte alta, porque se nos está viniendo bastante agua. Pensar en concreto hidráulico, en ir cambiando las vías hacia concreto hidráulico es inviable, digo, pensando en que dura más, ¿no?
No, sí, pero estamos hablando de cerca de 1,000 kilómetros de carretera estatal. Sí hay muchas mal construidas, y te voy a decir, una alzada Trapichillos, que está hecha solamente sobre la tierra y que tiene carga de transporte de minería, y que pues con la mínima agua pues se daña completamente. El mismo caso de la de Tecomán, Cofradía de Morelos, que también tiene un uso federal, está a cargo del Estado, pero también tiene una carga altísima de minerales, o sea, tiene mucho paso de tránsito pesado, y eso también pues no están diseñadas para ello, y bueno, finalmente se deterioran demasiado. El meter concreto hidráulico definitivamente es lo mejor, pero económicamente pues es prácticamente imposible. Secretario, ¿y todas estas reparaciones con qué ojos? ¿De dónde van a salir los recursos? Mira, ¿Del Fondel? Buena pregunta. El año pasado con Lorena Inarda en la infraestructura carretera, que es la que a nosotros nos tocó reportar, fueron 120 millones de pesos. 60 millones lo atiende Fondel y 60 millones el Estado. Nosotros, con los pocos recursos que tenemos, llevamos un 25% de avance de eso. Lo más que hicimos ahí fue un tramo ya en las Pesadas en Minatitlán, una obra de cerca de 15 millones de pesos, que ya la terminamos afortunadamente. Hubiera sido una desgracia si no lo hacemos con anticipación, pero pues vamos de a poco, porque definitivamente no tenemos 60 millones líquidos para poderlos meter. Y estamos hablando de lo del año pasado, 25% de lo del año pasado. Este año, si aplicamos los recursos del año pasado, tanto la Federación como nosotros, prácticamente vamos a resolver el problema. Reitero, nos volvió a pegar donde mismo. Entonces, sí va a haber algunos adicionales, creemos que entre 5 y 10 millones adicionales para el Estado, y también la Federación va a tener unos adicionales en la red carretera federal, que en próximos días yo creo que se darán a conocer. Todos estos se atienden con recursos de Fondel, los 30 millones de la Federación, y lo que resulte también del daño de la carretera a las redes federales, se atienden con recursos de Fondel, y llegan muy desfasados, ¿eh? Pero se van a atender con recursos del Fondel. La mitad del año pasado en Fondel y la mitad con recursos estatal. Ah, ok, el recurso de Fondel no se le traslada al Estado, lo directamente a la Federación. Lo ejecuta la Federación. Perfecto. ¿Y crees que, hacías el cálculo de que crees que cuánto se tenga que añadir en cuanto a reparaciones, aunque fueron las mismas que por las que no son las mismas del año pasado, las adicionales? Sí, nosotros creemos que entre 5 y 10 millones de pesos adicionales a los 60 que nos tocó el año pasado es lo que nos llegará en la red estatal. Todavía nos faltan que nos lleguen reportes. Está abierto el periodo de recepción de daños y estamos recopilando todo, ¿no? No vemos daños mayores, aunque sí muy sentidos en ciertas comunidades, pero mayores en monto, que nos haga hacer una declaratoria, bueno, no una declaratoria, recurrir al Fondel. Sí lo vamos a hacer, pero en este caso, como tenemos un seguro, también tenemos que calcular la prima del seguro es de 50 millones de pesos líquidos. Entonces, sí, para acceder a ese seguro, pues tendría que ser los daños mucho mayores para poderle acceder, si no lo dejamos para otra vez. Secretario, ya nos relatabas los daños sobre la infraestructura, específicamente la carretera, principalmente la carretera, pero sí, ¿estas lluvias han dejado en evidencia alguna carencia en infraestructura adicional a lo que ya nos comentaste de la calidad de la construcción de algunas carreteras, alguna necesidad de la construcción de alguna infraestructura? Para mí sí, al revés de lo que mucha gente piensa, que faltan colectores, porque es la sensación que se tiene en las ciudades. Más bien tenemos que trabajar hacia la zona rural. Para mí la enseñanza que me deja es que estamos teniendo flujos bastante grandes que se nos vienen de la zona rural, deforestación principalmente, y que tenemos que trabajar en ello. Vamos a ver en este tiempo que nos queda qué alcanzamos a hacer. Estamos invitando a expertos que vengan a Colima, a Manzanillo, a las zonas donde vemos flujos importantes, para ver si podemos hacer algunas contenciones, algunas correcciones. Reforestar en este momento también es solución, pero es una solución de largo plazo.
La de corto plazo tenemos que empezar a contener los flujos que se nos están viniendo. ¿Con qué tipo de infraestructura y dónde? Mira, en la infraestructura las opciones son diques, bajarle la velocidad al agua, mira, hay un tema muy importante que son los sedimentos. Estamos viendo, aparte del agua, que se nos viene bastante sedimento. Si te fijas, y no me voy muy lejos, aquí en la zona urbana de Colima, el río Colima o los puentes en el centro, cada año hay que limpiarlos porque tiene bastante sedimento. Eso no es otra cosa, lo que son los arrastres de la zona rural que se están viniendo para acá. Necesitamos contenerlos. Son dos temas. Ahí es el agua, el volumen con una velocidad impresionante, y dos, son los sedimentos. Eso lo tenemos que contener en la parte alta, antes de que lleguen a las ciudades, antes de que lleguen a la parte que se destruya, y tendremos que buscar los lugares. Pero son diques, no es una infraestructura muy cara. Bueno, depende del tamaño del dique, 5, 6, 10 millones de pesos, pero eso es más barato que hacer una red de colectores. Definitivamente las redes de colectores se ocupan, pero posteriormente hay que controles los flujos de agua que llegan a las ciudades. Secretario, alguien del auditorio, de nombre Francisco, nos hacía un señalamiento sobre el camino al Chivato, aquí en la parte norte de Villa de Álvarez, pero creo que la pregunta aplica para todos los caminos estatales, caminos que suelen ser de un carril de ida y uno de vuelta, que en esta temporada de lluvias pues hay hierba muy crecida que incluso limita y hace que en ocasiones sea más estrecho o que tengas que ir ahí raspando tú como podadora con tu vehículo y sin pensar, no quiero pensar también en la gente que tiene que caminar por ahí, ¿no? Esto lo vemos en zonas urbanas, que entiendo es responsabilidad de los alcaldes, pero también en caminos estatales. Ahí, ¿cuál es el procedimiento habitual? O sea, ¿se esperan a que pase la temporada de lluvias o no se le puede dar una pasadita para liberar los caminos? Sí, le estamos dando pasadita, pero la verdad es que somos insuficientes. Te voy a comentar que hasta 2018 nos aportaba el gobierno federal recursos para el mantenimiento de la red carretera estatal. En el 2018 todavía recibimos 150 millones de pesos. A partir del 2019 la cantidad fue exactamente cero, 2020 es exactamente la misma. Entonces lo atendemos con parte recurso estatal, pero es prácticamente el bacheo, y lo que es el deshierve lo hacemos con personal de la Secretaría. Ya les compramos algo más de equipo, pero estamos hablando de 10 personas que atienden toda la red estatal, y esto pues nos sale un reporte en el Chivato, que tienen razón, nos sale el reporte de Libramiento Ejército Nacional, acá que también se pasaron 2 semanas ahí desmontando, y en varias carreteras tenemos, reitero, son cerca de 1,000 kilómetros, y lo estamos haciendo con recursos propios y con personal propio. Pues, secretario, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? Pues no, Miguel Ángel, muchas gracias. Yo creo que muy bien, muy extensa la plática. Estamos trabajando. Próximos días haremos el cierre ya de los comités y daremos a conocer ya los montos finales de lo que se reportará a Fonden. Pues estaremos atentos a ello. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información compartida con el auditorio. Gracias y muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel, buen día. El ingeniero Jesús Sánchez Romo, él es titular de la CEIDUR en el gobierno del estado y que nos relata pues que tienen todavía obras por hacer para reparar los daños que dejaron hace un año las tormentas, los ciclones tropicales Narda y Lorena, que gran parte de las zonas afectadas por la tormenta tropical Hernán fueron las mismas, que requerirán algunos millones adicionales y que están trabajando en todo ello. Hay una reflexión de fondo que me parece que es importante, que es lo que causa la deforestación en la zona rural para todo esto, que pasa en los caminos, en la zona urbana, y pues que nos refleja que algo estamos haciendo mal y algo deberíamos de hacer distinto. Hay soluciones de corto plazo que dice son diques, pero las de largo plazo me parece son las más importantes, que es pues frenar la deforestación y pensar en reforestación. Hacemos una pausa que será breve y continuamos. Y otra persona me pregunta vía WhatsApp que si ya no vamos a abordar temas deportivos. Hoy creo que sí lo amerita. Ayer se dio la final del US Open, la final varonil. El día anterior se había dado la final femenil, un torneo realizado como siempre obviamente en estas canchas en Nueva York.
y realizado en este contexto de pandemia, pues sin público, lo que hacía pues un poco raro verlo, ¿no? Porque se extrañaba pues los ruidos que hacemos como espectadores, pues no solamente los aplausos, sino cuando todas las exclamaciones que se hacen en un juego de tenis. En la rama femenil, la japonesa estadounidense, o sea, es japonesa de nacionalidad, pero crecida en Estados Unidos, Naomi Osaka, se llevó la final femenil sobre Victoria Azarenka. Perdió el primer set 1-6, pero después se lo llevó con doble 6-3, 6-3 la victoria la japonesa. En la rama varonil, recordando que no participó Roger Federer, que no participó Rafael Nadal y que fue eliminado el número 1 del mundo por darle un pelotazo en un enojo que aventó la pelota y que le dio a una jueza un pelotazo en el cuello. Quedó eliminado pues en rondas previas. ¿Quiénes estaban? El número 2 del mundo, Dominic Thiem, y también el alemán Alexander Zverev, número 5 del mundo, llegaron a la final. Al principio se vio súper nervioso el austriaco Thiem. Perdió los 2 primeros sets, falló muchísimo con su primer saque, muchos errores no forzados, y perdió los primeros 2 sets 6-2 y 6-4. El tercer set se lo llevó Dominic Thiem 6-4, el cuarto set también se lo llevó 6-3, y el quinto set pues fue un duelo de rompimientos. Se rompieron el servicio en más de una ocasión, llegaron hasta la muerte súbita, y en la muerte súbita que todo puede pasar, que es un poco injusto que se defina así un torneo. En otros torneos optan por tener una muerte súbita con más puntos, no a 7 puntos. En otros torneos en algún momento no había muerte súbita y se iban a ganar el set en juegos por diferencia de 2 hasta donde llegaran, pero bueno, en este torneo eso es lo que marca la normativa, tie break normalito, y se lo llevó por 8-6 Dominic Thiem, que se convierte en el primer jugador de tenis nacido en los 90s en ganar un Grand Slam. Es decir, refleja parte del cambio generacional que se está dando en el deporte de élite, en este deporte de raqueta. Los dos eran nacidos obviamente en los 90s, los otros treintones pues ya habían quedado fuera porque no participaron o porque fueron eliminados por la razón que sea. Dominic Thiem es en la cuarta final de Grand Slam que logra coronarse en uno de estos torneos. Había perdido 2 contra Nadal y 1 contra Djokovic, y en esta cuarta ocasión pues logra el título. Muy emotiva la celebración, el mensaje entre dos tenistas que son amigos entre ellos, que se conocen bien. Alexander Zverev tuvo todo para ganar y cometieron muchos errores ambos, pero al final el que cometió los menos en los momentos ya definitivos pues fue el austriaco, y con esto se alza con el primer Grand Slam de su carrera. Y lo otro que también mencionaría de deportes es que no digo que ayer domingo arrancó la NFL, porque ya se había dado unos días antes el partido inaugural con los campeones jefes de Kansas City, pero sí se dio ya la primera jornada, y partidos interesantes donde se mostró pues las decisiones que tomaron los equipos. Tom Brady con los Bucaneros de Tampa Bay se estrena en el nuevo equipo y no pudo contra los Santos de Nueva Orleans, terminaron cayendo 34-23, muchos errores, no tanto de Tom Brady, que sí cometió algunos, pero de su equipo en momentos importantes, y no pudo estrenar equipo ganando, lo hizo perdiendo. Lo mismo el ex cargador de San Diego y después de Los Ángeles, que se fue a los Colts de Indianápolis, que también pues ese sí, Philip Rivers cometió muchísimos errores, Philip Rivers siendo Philip Rivers, y pues terminó perdiendo su equipo. Empezó con una derrota de los Colts, esta
temporada. Los Cargadores de San Diego, su primer año después de mucho sin Philip Rivers, le ganaron a los Bengalíes de Cincinnati 16-13. Y bueno, también creo que se comienza a ver, los Colts perdieron contra los Jaguares de Jacksonville 27-20, un partido cerrado como suele acostumbrar Philip Rivers, pero al final siempre pierde y esa suerte se la llevó a Indianápolis. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, sin Tom Brady, comenzaron ganando, así es que pintan bien las cosas. Obviamente iban contra los Delfines de Miami, que aunque mi amigo Pepe Ferrusca los quiera mucho, pues la verdad son malísimos, y no fue la excepción en este arranque de temporada. Ya veremos cómo avanza la misma, pero sí se observa pues también un cambio generacional en este deporte también. Vamos a dejar el tema deportivo hasta ahí por lo pronto, y hacemos una pausa y seguimos con más. Gracias por continuar con nosotros. La semana pasada estuvimos platicando sobre la presentación del paquete económico 2021, los criterios generales de política económica, el proyecto de ley de ingresos y también el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Se ha dado alguna discusión sobre si son realistas las variables con las que se estima todo lo demás, el crecimiento económico planteado. Se ha discutido también sobre si es correcto que en este contexto de pandemia no se esté planteando un déficit, es decir, recurriendo quizás a endeudamiento adicional, entendiendo las necesidades adicionales que ha representado la pandemia para el gasto público. Y bueno, hay toda una discusión. Para profundizar en esta discusión, pues qué mejor que recurrir a los especialistas, y saludo a través de la línea telefónica a la investigadora de México Cómo Vamos, Ana Berta Gutiérrez. Ana Berta, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. ¿Qué destacarías del paquete económico 2021 que presentó el gobierno de México la semana pasada? Pues primero que nada, como lo mencionas, en los criterios, que para aquellos que no estén tan familiarizados con el lenguaje de estos paquetes económicos que se presentan cada año, los criterios son el eje sobre el cual giran tanto la propuesta de proyecto económico, la propuesta del presupuesto y la propuesta de la ley de ingresos. Porque si estos criterios que espera Hacienda no se cumplen, la posibilidad de financiar el gasto público que tienen planteado para el próximo año, pues desaparece, ¿no? Entre mayor producción hay mayor empleo, hay mayor consumo y hay mayor recaudación de impuestos, que es realmente la fuente principal de la que el gobierno espera recibir ingresos, ¿no? 56.1% de todos los ingresos que ellos tienen contemplados para 2021 vienen de ingresos tributarios, de ingresos de impuestos. Entonces, si no se cumplen estas estimaciones que, como dices, son francamente optimistas, pues va a ser difícil que recauden lo que tienen contemplado recaudar, de no hablar de los ingresos petroleros, que también me parece que están sobreestimados para el próximo año. El gobierno estima recibir alrededor de 15% de todos los ingresos públicos de ingresos petroleros, lo cual, como nos dejó claro este año, dependen de muchas cosas y pueden ser muy volátiles. Entonces creo que lo que presenta el gobierno en esta ocasión está muy ajustado y hay algunos riesgos significativos de que no alcancen el nivel de ingresos que propone, ¿no? ¿En dónde ves el mayor optimismo o incluso lo calificarías así como cuentas alegres o poco realistas? Es un optimismo generalizado, digamos. Por una parte, consideran que todavía podemos recibir una gran cantidad de ingresos de los ingresos petroleros, lo cual depende en buena parte de la producción nacional de petróleo crudo, que en esta ocasión incrementaron a 1.86 millones de barriles diarios, lo cual es un incremento bastante significativo respecto a lo que estamos viendo en 2020, y depende mucho del discurso del gobierno y del presidente de que vamos a incrementar la producción y reactivar nuestras refinerías, ¿no? Pero esto ha sido complicado de cumplir, lo hemos visto ya en los últimos años. Y por otro lado, las estimaciones de crecimiento están mucho más optimistas de lo que otros bancos e incluso el Banco de México o organismos centrales tienen contemplado. Ellos consideran que solo vamos a caer 8% en este año, que el PIB se va a contraer 8%,
mientras que organismos como el Fondo Monetario Internacional estiman una caída de 10.5%, ¿no? Y para el 2021 consideran también una recuperación de 4.6% versus el promedio de 3% que traen los demás, ¿no? Entonces es difícil que se cumpla esto, y ya de no hablar por cómo está compuesto el gasto que propusieron, que también tiene grandes retos y problemas. Entonces, por un lado dices que haya esa cantidad de recursos disponibles, pues habrá que verlo en la realidad, porque las estimaciones, en lo que se basan estas estimaciones, estos indicadores económicos importantes, pues están bastante optimistas, ¿no? ¿Qué destacarías sobre la conformación del gasto, lo que se está planteando, ¿no? Muchos recursos para proyectos emblemáticos del gobierno de México, para sus programas sociales que también en términos de planteamiento político han sido importantes para el actual gobierno. ¿Qué destacarías de la conformación del gasto? Ahí es muy importante lo que mencionas, porque incluso en las conferencias mañaneras y lo que señaló el secretario Herrera, el secretario de Hacienda, es que el gobierno iba a estar concentrándose en programas sociales prioritarios y que le iban a dar un impulso muy importante a la inversión pública. Sin embargo, una vez que ya entramos a ver el detalle de estos proyectos, tanto sociales como de inversión pública, vemos lo que mencionas justamente, ¿no? Que están dirigidos a los programas favoritos de la administración, sus prioritarios, que han sido prioritarios desde antes de la crisis e incluso anunciados antes de que iniciara la administración, ¿no? El presupuesto para el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, este aeropuerto tan controversial y con tantas dificultades en sus estudios de productividad, es 57% del presupuesto total que va a proyectos de inversión prioritaria. Entonces, más de la mitad de esa inversión va al Tren Maya y al aeropuerto de Santa Lucía, bajo el argumento de que van a generar empleos formales y derrama económica, pero la realidad es que estos proyectos tienen sus grandes problemas, ¿no? Y no han tenido los estudios de impacto económico que deberían tener, ¿no? Y por el lado de los proyectos sociales, programas sociales, lo que hemos visto es que siguen dándole importancia a los programas de siempre, ¿no? Que son los programas de becas de educación básica, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, Sembrando Vida, que ya sin hablar de los estudios de impacto que tengan o no tengan estos programas, no son específicamente diseñados para atacar el problema actual. Tenemos que darnos cuenta de que en una crisis hay gente que se vuelve mucho más vulnerable de lo que estaría en una situación normal, y el gobierno debería estar atendiéndolos con programas sociales especiales enfocados en esas necesidades, ¿no? Entonces, creo que lo que vemos es que están intentando verlo como business as usual, ¿no? Como si estuviéramos de diario, las cosas como siempre, sin enfocar realmente el presupuesto a las necesidades de una población en crisis económica, ¿no? ¿En qué sentido estos programas sociales que son los prioritarios para el actual gobierno en términos políticos, discursivos, en qué sentido no atienden las necesidades de una población en crisis? Lo que pasa en una crisis económica y lo que ya vimos que está ocurriendo es que incrementa la población en vulnerabilidad, no solo por la disminución de ingresos, sino que mucha gente cae también en la informalidad. Ya hemos visto que una mayor proporción de la población empleada está en un trabajo informal. Hay un incremento significativo en pobreza laboral, lo cual conlleva rezagos en educación, falta de acceso a servicios básicos. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es apuntar transferencias directas a ese tipo de poblaciones, ya de no hablar por lo que se debería de haber hecho desde el principio, tal vez planear un programa de transferencias para que la gente más vulnerable se pudiera quedar en casa, ¿no? Pero definitivamente las cosas que está implementando el gobierno, como estas becas para jóvenes construyendo el futuro, Sembrando Vida, por ejemplo, realmente no tiene nada de enfoque en la población que está más vulnerable ahorita, ¿no? Y esto es algo que incluso el Coneval señaló en un estudio hace algunos meses, desde ya casi el inicio de la pandemia, que los programas sociales emblemáticos del gobierno no están diseñados para atacar los problemas
que estamos enfrentando ahorita. Ya nos hablabas de alguna manera como de los ganadores en este proyecto de presupuesto, ¿no? De los programas emblemáticos, de las obras emblemáticas que ha planteado este gobierno. Y a muchos de los especialistas y de los políticos, cuando se habla de presupuesto y de gasto público, hacen esta analogía con que es una cobija que jalas para un lado o para el otro. ¿Quiénes son los perdedores? ¿Quiénes quedaron descobijados en este proyecto de presupuesto? Que hay que decirlo, es un proyecto todavía, falta el aval de la Cámara de Diputados. Sí, falta el aval de la Cámara de Diputados, pero pues faltará ver cuántas modificaciones le hacen ahí, ¿no? Unos grandes perdedores, por ejemplo, en términos de ramos administrativos, fueron la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que fue la que mayor recorte tuvo, con un recorte de 20% en su presupuesto, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son precisamente dos haciendas muy importantes en este momento, ¿no? Trabajo y Hacienda, que tienen que ver con el empleo de la población y el manejo de la economía, ¿no? Estos son los que mayores recortes tuvieron. Y aunque no necesariamente sería una mala noticia, porque esos ahorros se podrían destinar a programas y apoyos para la población vulnerable, sí preocupa que lo que hemos visto a lo largo de esta administración es que los recortes pueden llevar a una disminución importantísima en productividad, ¿no? Todo esto que pasó hace algunos meses con las computadoras de la Secretaría de Economía. Entonces, si estas secretarías no tienen la capacidad para hacer su trabajo, también se vuelve un problema, ¿no? Y por otro lado, a programas sociales de la administración también se le recortaron recursos, aunque tienen todavía un presupuesto importante. Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un recorte de 20% en su presupuesto, y otro programa importante, que es el que brinda salud y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social laboral, también recortó en 9%. Y eso se me hace importante y pues raro que le recorten, porque justamente es algo que buscaba ayudar a la población que ahorita no tiene ningún vínculo laboral y que no está registrado ante el IMSS o ante alguna otra organización de seguridad social, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos que se podrían llamar perdedores en términos de ingresos. Los recortes en los recursos transferidos, principalmente a través del ramo 28 y 33 a estados y municipios, también del ramo 23 en menor medida, ¿cómo los evalúan en México? ¿Cómo vamos? Ahorita este análisis no lo hemos terminado de hacer, pero sí hemos observado que algunos estados tuvieron recortes importantes. Habrá que ver en dónde les afecta a ellos, porque también hay que evaluarlo muy, muy a detalle, ¿no? Esta idea de mantener pues no superávit, porque prácticamente marca el proyecto un balance, pero de no incurrir en un déficit, cuando estamos en este contexto de pandemia que genera pues necesidades en la salud pública, que tienen implicaciones financieras, o bueno, la idea de atender la crisis económica que se ha generado y seguir aferrado a mantener el balance entre ingresos y egresos, ¿cómo lo ven? Pues está complicado, como muchas otras cosas que se cumplen en sus pronósticos, e incluso ahorita el superávit que pronostican es de 0% del PIB, no alcanza ni a ser 0.1% del PIB. Entonces, por ahí están ajustados los pronósticos. Y sobre el endeudamiento, si de base ahorita en la iniciativa de ley de ingresos incluyen solo un endeudamiento interno del gobierno federal, mientras que para endeudamiento externo consideran 0, no lo consideran en absoluto. Pero al observar los techos establecidos como el máximo que puede haber de endeudamiento en el gobierno y en sus organismos y entidades, sí hay un techo de endeudamiento externo. O sea, es posible que utilicen ese techo, aunque no viene pronosticado en la iniciativa de ley de ingresos. Entonces, pues lo que esperamos es que prevalezca la razón, ¿no? Y de cierta manera, si no están alcanzando los ingresos, pues se tome esta alternativa para poder cumplir con los gastos del gobierno, porque
como mencionó el secretario de Hacienda hace algunos días, pues ya no hay colchoncitos, ¿no? Ya no tenemos realmente mucho de dónde agarrar si no tenemos los ingresos que se contemplan. Si esto pasa así en la Cámara de Diputados, como pudiéramos anticipar, dadas las mayorías que ahí hay, ¿te parece que el presupuesto va a estar alejado, en su aterrizaje va a estar alejado de la realidad? El presupuesto realmente, como dices, depende de los ingresos. No sé qué tanto le vayan a modificar ahorita en las cámaras realmente, pero lo que pasa año con año es que este es como un plan inicial y sobre la marcha van cambiando los gastos porque muchos de ellos no están etiquetados y hay margen para que las secretarías y los ramos hagan cambios en sus gastos, ¿no? Entonces habría que ver, uno esperaría que se ajusten un poco los gastos para intentar atender las necesidades de la población, porque en lo que está pronosticado ahorita realmente hay muchísimo enfoque en el sector energético, en Pemex, en CFE y en proyectos prioritarios que difícilmente van a ayudar a una recuperación rápida. Ana Berta, hay una pregunta difícil para cerrar. Si tuvieras que elegir un adjetivo calificativo para describir a este paquete económico, ¿qué dirías? Creo que diría optimista y poco realista. Perfecto. Pues Ana Berta, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? No, creo que tocamos puntos importantes. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y la información compartida con nuestro auditorio. Gracias y buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Ana Berta Gutiérrez, investigadora senior en México. ¿Cómo vamos? Con pues esta visión nos dice optimista y poco realista el proyecto de paquete económico presentado para el 2021 por el Gobierno de México. Hacemos una pausa y continuamos. Con nosotros, el fin de semana se dio a conocer que hay algunos personajes de la política que padecen COVID y uno en específico, bueno, por su edad, creo que genera preocupación. No tenemos más detalles sobre su estado de salud. Voy a investigar, pero el 3 veces candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex jefe de gobierno de en aquel momento Distrito Federal, el primero que para la izquierda ganó ese gobierno allá en los finales de los años 90. Cuauhtémoc Cárdenas pues padece COVID-19. Así lo dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el pasado fin de semana cuando acudió aquí al vecino estado de Jalisco a la inauguración de la línea 3 del tren ligero. Hizo mención de varias personas que estaban que se habían contagiado. El ingeniero Arganis, nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también que tiene pues más de 70 años, con lo que seguramente pues implica un riesgo. Habló de un dirigente social, César Núñez, un luchador social de Guerrero, así se refirió a él, y también del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pues vamos a investigar, ojalá se encuentre bien. Fue pues uno de los impulsores del pues movimiento democratizador en nuestro país, de los primeros que dijeron en el PRI pues no está bien que todo por dedazo. Algunos dicen pues nada más porque el dedazo no le tocó a él, por eso se salió, pero bueno, a raíz de eso se fue acelerando un proceso de avance democrático en nuestro país, con el reconocimiento de partidos de verdadera oposición, con el paso de una autoridad electoral que antes estaba en la Secretaría de Gobernación a tener una autoridad electoral independiente. Su lucha pues llevó a triunfos electorales. Se habían dado antes triunfos electorales del Partido Acción Nacional, pero bueno, un gobierno de esta magnitud como el gobierno del entonces Distrito Federal, encabezado por el ingeniero Cárdenas, pues representó pues un preámbulo a lo que después sería la alternancia partidista en el gobierno federal que concretaría Vicente Fox. ¿Se acuerdan que compitió contra el propio ingeniero Cárdenas en el año 2000? Momentos interesantes de aquella campaña. En el preámbulo de un debate se dio el hoy, pues ahí estaban afuera de la casa de campaña del ingeniero Cárdenas. Pues bueno, vamos a investigar cómo está. Hace tiempo que no escuchábamos mucho de él, uno de los dirigentes políticos de izquierda pues más relevantes de los que todavía permanecen
con vida, ¿no? De la camada de Porfirio Muñoz Ledo, ya arriba de los 80 años de edad. Ojalá se encuentre bien y estaremos informándoles al respecto. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica al comisionado nacional en Colima de redes sociales progresistas, organización que busca conformarse como partido político nacional, al maestro Oscar Javier Hernández Rosas. Oscar Javier, muy buen día. Muy buenos días, Miguel Ángel, gusto en saludarte. Oye, para empezar con lo básico, yo creo que de la última vez que platicamos en este espacio, digo, por ser parte del gabinete del gobernador Ignacio Peralta, uno asumía que eras priista. ¿Fuiste priista, militante? ¿Ya dejaste de serlo? Sí, por supuesto que fui priista por muchos años, prácticamente desde mis 18 años de edad, justamente hasta el 2017 que cerré mi capítulo como secretario de Educación. También decidí retirarme primero de la participación política y luego del propio PRI. Yo consideré que mi ciclo en el PRI estaba cerrado. Por un momento había decidido ya no participar en actividades políticas, me estaba involucrando en mi vida familiar, pero bueno, en febrero de este año algunos amigos me hicieron una invitación precisamente para participar en redes sociales progresistas, y por mi experiencia también vinculada al CENTE hace muchos años, decidí regresar a la vida política y precisamente impulsando la creación de este nuevo partido. ¿Por qué avalar este partido? ¿Qué es lo que le ves positivo? Bueno, primero porque creo que es un partido que va a ofrecerles a los ciudadanos una visión distinta de organización de partido político, de inclusión, de tomar en cuenta realmente la participación de los jóvenes, de las mujeres, con una idea de política que fortalezca la economía, que fortalezca el trabajo, que mejore las condiciones de equidad y de justicia social. Y pues por otro lado, porque quienes están al frente a nivel nacional, Fernando González, y un gran equipo en el que hay varios amigos a quienes yo conocí cuando participé del 89 al 95 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues conozco la capacidad que tienen, la capacidad política, la capacidad para organizar estrategias que tienen que ver con mejores condiciones para trabajadores, para ciudadanía en general, y también por los intensos procesos de formación en los que participan y se organizan. Pues a mí me volvió el interés por justamente participar en una organización que seguramente va a tener mucha calidad política. Bueno, pasando al tema ya en cuestión de la coyuntura que está atravesando esta agrupación política después de que el Instituto Nacional Electoral les negara el registro, pues parte de los argumentos era la propia participación del CENTE, así como la no identificación de parte del financiamiento. Quien encabeza redes sociales progresistas a nivel nacional, pues ya ha anunciado, ya han acudido incluso a impugnar esta resolución del INE, pero me gustaría profundizar en las razones que dio el INE para negarles el registro. ¿Qué habría que decir de ellas, Oscar Javier? Primero que en redes sociales progresistas sí participamos maestros, pero el porcentaje de maestros comparado con el número de afiliados que tiene la organización a nivel nacional, que es aproximadamente de algunas casi 350,000 personas, el porcentaje de maestros pues ni siquiera llega al 1%. Es prácticamente imposible asegurar que hubo una participación corporativa, que hubo una participación clientelar orquestada de manera conjunta con el CENTE. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues todo el mundo sabe que las dirigencias del CENTE, desde que la profesora Elbester Gordillo Morales dejó la organización, pues son antagónicas justamente en este caso, a Fernando González, por ejemplo,
y a quienes están participando en la organización de redes sociales progresistas. Y tercero, porque sí, habemos maestros participando como yo, pero no tenemos participación en las estructuras sindicales, no somos secretarios generales de delegaciones, no formamos parte de los comités ejecutivos seccionales y mucho menos del Comité Ejecutivo Nacional. Somos maestros que participamos por nuestra libre y espontánea voluntad, como hay maestros en todos los partidos políticos, y porque hacemos uso del derecho que tenemos precisamente para organizarnos. Entonces, esa parte de esa primera causal que dice el INE, pues en automático yo creo que queda descartada, porque no hay nada que se acerque a la verdad como ellos lo comentan. Somos profesores, sí, pero lo hacemos porque estamos haciendo uso de nuestro derecho a organizarnos en un partido político, y lo hacemos de manera libre y al margen de cualquier organización. Oscar Javier, y me imagino que esto es relativamente sencillo de controvertir, ¿no? Porque hemos visto incluso con ministros de culto que también, bueno, se les permite ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Por supuesto, basta que revisen las estructuras que tienen la organización sindical, que revisen quiénes estamos participando, pero además quiénes organizaron los eventos, para que se constate que no hay tal participación corporativa del CENTE en redes sociales progresistas, ni organizando los eventos, ni tampoco financiando a la organización, por supuesto. El otro era sobre el financiamiento no identificado. ¿Qué habría que decir de ello? Efectivamente, se consideró que el 22% de los recursos que la especie recibimos para la organización de las 25 asambleas estatales que llevaron a cabo, dijo una de las consejeras que no fue identificado el recurso, cosa que a nosotros, nos llama la atención, porque cumplimos cabalmente con todo lo que estableció el INE en las normas que se nos entregaron para organizar el proceso. Evidentemente, cuando vas a participar en política o cuando vas a llevar a cabo una actividad, un juego, un deporte, cualquier cosa en la que hay reglas, las reglas se ponen al principio, y nosotros cuidamos a cabalidad el cumplimiento de esas normas. El 98% de los recursos que se aplicaron en las asambleas están perfectamente identificados, como fue reportado en los informes que periódicamente fueron entregados de parte de la Comisión de Fiscalización de Redes Sociales Progresistas, y como lo hizo saber ya nuestro dirigente nacional, Fernando González. Pero ¿por qué la discrepancia? ¿Cómo analizan esta discrepancia? Si ellos dicen que el 22% no fue identificado y ustedes dicen que el 98% está perfectamente identificado, pues hay un 20% ahí que tienen una opinión distinta de si está identificado o no. ¿En qué radica el problema? Bueno, primero te comento que digamos que el dictamen y la propuesta original decía que se podía considerar hasta el 50% de recurso no identificado. Después se bajó al 20% y a nosotros se nos dice que fue el 22% el que no identificamos. No hay una precisión de exactamente en qué se basa la consejera para determinar que no fue identificado, cuando nosotros, como yo lo expuse hace un momento, prácticamente el 98% del recurso que utilizamos está perfectamente señalada su procedencia, su origen, y así está informado. Por eso nosotros creemos que no hay ningún problema para que se revierta este dictamen que generó el Consejo General del INE, y si no se revierte en el propio INE, pues seguramente habremos de recurrir al Tribunal Federal Electoral en su momento, para que el tribunal considere no solamente los argumentos, sino las pruebas que habremos de presentar junto con los informes que le entregamos al INE de manera permanente, para que se dé hacia atrás a esta decisión y se nos considere el derecho que tenemos a organizar nuestro partido político. ¿Ustedes no tuvieron la bronca de este aparatito que por vía
de teléfonos celulares y demás puede hacer cobros con tarjetas de débito y que no queda perfectamente identificado, porque en el caso de México Libre eso lo señalaban en específico. ¿Ustedes no tuvieron este señalamiento? No, para nada. Esa aplicación que se utilizó por parte de México Libre no nos significó a nosotros ningún problema. Son otros criterios seguramente los que están utilizando los consejeros del INE, pero como te lo comenté y lo ratifico, nuestros informes son precisos y muy contundentes en la forma en la que nosotros recibimos prácticamente en especie los recursos que aplicamos en las 25 asambleas estatales que llevamos a cabo a lo largo del país, de las cuales 22 quedaron en firme por el propio Instituto Nacional Electoral. Oscar Javier, ya comenzó en lo federal el proceso electoral 2020-2021, en lo federal, en lo local comenzará la primera quincena del próximo mes, y supongo que independientemente de esta batalla para concretar el registro, pues algo de trabajo se tendrá que continuar haciendo, ¿no? Por si sí se les dan el registro para poder participar. Y supongo que parte importante es la búsqueda de personajes que se conviertan en candidatas y candidatos. ¿Van a seguir en ello o se van a esperar hasta ya tener el registro en firme? Efectivamente, Miguel Ángel, dos cosas estamos trabajando, porque nosotros tenemos la certeza de que hicimos las cosas bien y que vamos a recibir el registro. De eso no tenemos la menor duda. La primera actividad que no hemos parado, que nosotros seguimos realizando, es la de la organización de las estructuras que van a conformar en Colima redes sociales progresistas, los comités estatales, los comités municipales, las coordinaciones del distrito local electoral y las coordinaciones de sección electoral. En eso estamos trabajando. Igualmente estamos sumando prácticamente día a día a liderazgos junto con grupos de personas para que en la afiliación a redes sociales progresistas. Y la segunda tarea que estamos llevando a cabo, pues también estamos identificando y recibiendo a personas que tienen perfiles muy adecuados, que tienen un reconocimiento social por su trabajo o por su desempeño político en algún momento o en la administración pública, que seguramente van a ser nuestros candidatos y que van a formar parte de las boletas electorales en el 2021, y no tenemos la menor duda que con muchos de ellos vamos a ganar algunas de las posiciones que van a estar en juego en este proceso electoral. Eso estamos prácticamente seguros, porque son muy buenos perfiles. ¿Tú en qué boleta quieres estar, Oscar Javier? No, yo ahorita mi interés central... No ahorita, ya en junio, pues. De organizar el partido político que tenga fuerza, que tenga consistencia, que tenga solidez, para que en el 2024 esté perfectamente apuntalado y que en el 2027, sin lugar a dudas, redes sociales progresistas esté disputando al tú por tú con quien sea la gubernatura de Colima. Ese es mi propósito. Es decir, en el 21 pues la ves complicada, pero para el 27 sí presentaron una candidatura complicada. No precisamente la veo complicada. En el 21 tenemos una meta básica, que es la de alcanzar el mínimo de votos, que es el 3% para mantener el registro, y ese es la meta piso que tenemos, y nuestro techo no lo hemos definido todavía, pero como te lo señalaba hace un momento, estamos perfilando a muy buenos cuadros hacia las candidaturas a diputaciones locales, a algunas presidencias municipales y también a las diputaciones federales. No hemos definido cómo vamos a jugar el tema de la gubernatura en el 2021. Eso seguramente va a ser un tema de análisis muy preciso con la Dirección Nacional, y en su momento pues también habremos de informarlo para ver cómo vamos. ¿Cabe la posibilidad de que no presentaran candidata o candidato? Es una opción, es una posibilidad. Me lo dijo el propio dirigente nacional en una entrevista hace algunos meses, o no sé si fue fuera de entrevista y ya estoy balconeando cosas habladas en privado. Pero bueno, hay cierta cercanía con el presidente de la República, y en ese sentido pues se pueden impulsar alternancias en estados que no la han tenido, ¿no? Y con la dificultad de aliarse, pues...
pues uno entiende eso. Oye, y ya de veras, así, neta, nadie nos escucha, nada más entre tú y yo, ¿de veras no quieres ser candidato? No, bueno, a ver, mi tarea ahorita está... Ahorita, pero no lo descartas. Ahorita, bueno, habrá de ser el análisis que de manera conjunta haga pues con el equipo local y también con la dirección nacional. Y en función de lo que se determine, ya habremos de decidirlo y de informarlo oportunamente. Pues bueno, estaremos atentos a este proceso de impugnaciones, primero en el propio INE y después seguramente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Algo que no te haya preguntado, que en los segundos que me quedan quisieras agregar? Pues no, al contrario, agradecerte que me dé la oportunidad de estar en contacto con tu auditorio. Siempre he sido muy gentil con mi persona y manifestarte que estamos a tus órdenes de manera permanente para poder seguir informando sobre el proceso de redes sociales progresistas. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias y buenos días. Al contrario, gracias a ti, Miguel Ángel. Óscar Javier Hernández Rosas, comisionado nacional en Colima de Redes Sociales Progresistas, esta organización que busca convertirse en partido político nacional, que el INE le ha negado el registro y que lo van a impugnar, el maestro Óscar Javier Hernández Rosas. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. A nombre de todo el equipo que hace posible el mismo, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente lunes y el excelente inicio de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina. Va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco. Celebremos lo nuestro. Presentaron